Estamos otra vez, sí, otra vez, en la serie de noticias de actualidad en relación con la profecía, la número 409 y esta vez la séptima parte, la última parte. Sí, ya acabamos, llevamos una serie larga y de conferencias largas. Esta también va a seguir la tónica, va a ser larga, pero muy movida, muy dinámica, muchas noticias, no va a haber mucha lectura, sí, noticias, comentarios, más que interesante. Y lo podemos resumir en una palabra, Armagedón. Vamos al terreno nomás. Muy bien, pues seguimos con el tema de profecías de Isaías, Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, Daniel 11, Apocalipsis 16. Y empezamos con Rusia. Rusia ve el suministro de bombas de racimo a Ucrania como otro paso hacia una guerra mundial. ¿Qué pasa con las bombas de racimo? Pues parece ser que están prohibidas en más de 100 países. Dice, Rusia considera que el suministro por parte de Estados Unidos de bombas de racimo a Ucrania es otro paso hacia una nueva guerra mundial, mientras que recuerda que en el pasado Washington dijo que el uso de estos artefactos explosivos es un crimen de guerra. Washington continuó aumentando las apuestas en el conflicto. La profunda participación de Estados Unidos en el conflicto de Ucrania, incluso sin municiones de racimo, nunca ha estado en duda. Ha escrito el embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, en la cuenta de Telegram de la Embajada de Rusia en Estados Unidos. Sin embargo, el nivel actual de provocaciones estadounidenses está realmente fuera de escala y acerca a la humanidad a una nueva guerra mundial, ha afirmado el embajador. Además, ha recalcado que Estados Unidos está tan obsesionado con la idea de derrotar a Rusia que no se da cuenta de la gravedad de sus acciones. A su juicio, con la ayuda militar que presta la Casa Blanca a Ucrania, solo provocan más bajas y prolongan la agonía del régimen de Kiev. Creemos firmemente que las armas occidentales de ninguna manera obstaculizarán el camino hacia los objetivos de la operación militar especial destinada a erradicar las amenazas a la seguridad de la Federación Rusa, incluido el nazismo alimentado en Ucrania, ha añadido el embajador. En su opinión, las bombas de racimo son un gesto de desesperación y el suministro de Estados Unidos de las mismas a Ucrania hablan de la impotencia de los socios occidentales de Kiev sobre la marcha de la guerra que cumple 500 días. Sin embargo, se niegan a admitir sus propios fracasos y el colapso de los intentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania de lanzar una ofensiva contra las regiones rusas. Por eso cometen nuevas locuras, enfatizó. A su vez, la portavoz del Ministerio Ruso de Exteriores, María Zaharova, ha recordado en su propio canal de Telegram las palabras de la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien habría dicho el 28 de febrero de 2022 que el uso de bombas de racimo es un crimen de guerra. Vemos aquí como la parte occidental se está, digamos, lanzando a enviar toda una serie de armamentos que rozan la legalidad, en este caso ilegales, no considerados incluso por ellos mismos. Aquí está denunciando este medio que parece ser que Estados Unidos y todo su grupo lo que hace es ya empezar a obsesionarse con ganar a Rusia, y eso hace que empiece a pasar toda una serie de límites que, como comentamos ya en otras conferencias, hacen que esa mentalidad realmente sea completamente execrable, ¿no? Sí, aquí si hacemos vemos un poco la historia reciente, vemos que
Claro, ¿qué está pasando? Occidente, especialmente lo que es básicamente la cabeza de la OTAN, es Estados Unidos junto con Inglaterra, no paran de quebrantar pactos. Es decir, ya desde, digamos, la intención por la cual se creó la OTAN, que no se va a expandir más al oriente, lo han hecho. Y lo han dicho ellos mismos. Estados Unidos, han dicho y han declarado y han confesado que han violado lo que de palabra le habían prometido a Rusia. Vemos los acuerdos de Minsk, vemos las cosas que están pasando con las armas ilegales, el tema de las armas biológicas de los laboratorios en Ucrania, todo un tema que viola el derecho internacional. Vemos la incautación de los fondos rusos de más de 300.000 millones de dólares. Claro, ¿esto qué va haciendo? Que va creando también en la parte rusa, va generando algo. Hay quien dice que Rusia no olvida, y a nivel histórico es verdad. Entonces esto solamente va alimentando y va madurando, si se quiere, una venganza que un día llegará, porque sabemos que un día llegará. Bueno, aparentemente la Biblia es muy clara quién vencerá, pero no se la van a llevar, Occidente no se la va a llevar de rositas. Y esto lleva décadas Rusia aguantando. Aquí no es una cuestión de ponerse de un lado del otro, sino simplemente mostrar lo que hay, y por eso también lo que va a venir, por eso la profecía se va a cumplir. Y esta es una realidad. Rusia está aguantando, mordiéndose la lengua un poco, aguantando cómo Occidente va violando todas sus palabras, sus pactos, y va, digamos, pisoteando toda la legalidad internacional para poder destruir Rusia. Claro, eso tiene un límite, y todos los países tienen un límite, y Rusia también lo tiene. No, y recordemos que todo esto tiene una base religiosa que aún es mucho más grave, ¿no? Que es porque no ha sucumbido, porque Rusia aún no ha sucumbido a las exigencias del Vaticano. Entonces, fijaros cómo hay una obsesión porque esto sea así, y se llevan a cabo toda una serie de acciones completamente desmesuradas, porque hay en el corazón de esta dirigencia y de ese espíritu de conquistar concretamente este país, ¿no? O esta zona, esta región. Subyugar, todo el mundo a sus pies. Medvedev advierte que el ingreso de Ucrania en la OTAN provocará la Tercera Guerra Mundial. Fijaros cómo la Tercera Guerra Mundial es una expresión que está saliendo en estas noticias, pero de una manera muy repetitiva, porque ya se ven en ella. Ya no es solo el Papa, ya no es por partes, sino que ya los mismos digamos, personas o países que están implicados en este conflicto ya lo definen como Tercera Guerra Mundial. Dice así: ahora él, el presidente estadounidense Joe Biden, tras agotar todos los recursos, promete bombas de racimo y seduce de nuevo a los neonazis en Kiev con la perspectiva de la OTAN, cuya ejecución significa la Tercera Guerra Mundial. Escribió Medvedev en su cuenta de Telegram. Biden dijo este viernes en una entrevista a la CNN que Ucrania no está lista para obtener la membresía en la Alianza Atlántica, debido a que todavía debe dar una serie de pasos. Lo más fácil es pensar que esta es la dirección que cualquier líder estadounidense y del Estado profundo, dominar y restringir a otros países. Se puede decir que Biden es un anciano enfermo con demencia. Sobre esto vociferan el presidente Donald Trump y una gran parte de los estadounidenses, indicó el expresidente ruso. Fijaros cómo está ya diciendo unas palabras realmente fuertes, pero que definen también una manera de actuar de Estados Unidos. O tal vez no es así. Puede que el anciano moribundo, poseído por fantasías insanas, decidió marcharse con elegancia, provocando un armagedón nuclear y llevándose consigo a la mitad de la humanidad al otro mundo, concluyó Medvedev. Aquí el sarcasmo, porque es la única manera de poder explicar todas estas acciones que están completamente incitando al mundo a una explosión nuclear brutal. Aquí sigue el artículo y seguimos ahora con Canadá. Dice Canadá que desplegará hasta 1.200 tropas adicionales en Letonia. Recordemos, zonas fronterizas también con Rusia, que se están llenando de tropas, y ya no es solo Estados Unidos, sino que también Canadá y otros países están haciendo vías y caminos. Vimos el otro día también que, recuerdo que era Noruega, también hacían caminos, pasos para poder llegar a la frontera de Rusia y poder reforzar ese punto. Sí, recordemos una cosa, la famosa crisis de los misiles, que ahora se habla mucho, se recuerda mucho ya, hace muchos años ya, en los años 61, 62. Claro, ¿qué pasó? Es decir, Estados Unidos puso misiles nucleares en Turquía. ¿Y cuál fue la respuesta?
que Rusia empezó a desplegar misiles nucleares en Cuba, a 5 minutos, al lado de Miami. Y eso generó una tensión mundial como quizás nunca. Es decir, nunca el mundo había estado tan cerca de lo que llamamos un cataclismo nuclear. Pero ahora se está repitiendo la historia, y eso ya lo vemos de hace años, como la OTAN está intentando rodear lo que es Rusia y China, pero especialmente, primeramente, Rusia. Turquía respaldará la entrada de Suecia en la OTAN. Fijémonos, primero dice esto, luego veremos más noticias al respecto, y es un paso histórico que hace que todos los aliados de la OTAN sean más fuertes y seguros, afirmó el secretario general del bloque militar, Jens Stoltenberg. Sí, aquí también hay algo más que muchos les vendrá a la mente. De pronto Turquía era muy férreo a la entrada de Suecia, especialmente por cuestiones de ciertos grupos que Turquía le llama terroristas o subversivos y que Suecia aparentemente los apoya con respecto a la cuestión turca. Y Turquía era muy, muy claro. De pronto hubo una serie de terremotos devastadores, cada uno que saque sus conclusiones, y ahora Turquía ha ido ablandando y ha torcido el brazo. Rusia. Sacamos conclusiones de la decisión de Turquía de avalar el ingreso de Suecia a la OTAN. O sea, ¿qué quiere decir Rusia diciendo sacamos conclusiones? Quiere decir que quizás no les ha gustado mucho que Turquía esté esté haciendo esas acciones hacia el bando contrario. Sí, pero miremos lo que dice, porque los rusos saben lo que hay. Dice, según el secretario de prensa del presidente de Rusia, el gobierno de Erdogan lo hizo bajo presión de la OTAN. Es decir, Rusia sabe que lo están doblegando, pero igual, claro, las cosas llegarán a un punto que no podrá soportar Rusia. Claro, al final cada uno es responsable de sus propias acciones, ¿no? Reportan que Ucrania atacó una ciudad rusa con misiles de racimo fabricados en Estados Unidos. Bueno, fijémonos que no es solo ya denunciar que Estados Unidos está proveyendo esas bombas de racimo, sino que ya están denunciando el uso de estas bombas. O sea que esto ya empieza a ser realmente grave, ¿no? Porque bueno, son unas bombas que cuando llegan al suelo explotan y hacen toda una serie envían metralla y envían a otras minibombas, digamos, a otros lugares. Es como una especie de lluvia de bombas que hace que la destrucción sea espectacular, ¿no? Trump dice que el envío de bombas de racimo a Ucrania empuja más a una tercera guerra mundial. Vemos que todos los líderes están en la misma tesitura, ¿eh? Todo va dirigido al mismo lugar, sea de un bando o del otro. Y aquí Trump vemos cómo se va a erigir como el que quiere salvar también al mundo de esta guerra. Corea del Norte dispara un misil balístico hacia el mar de Japón. Rusia amenaza con represalias ante el nuevo rearme y los guiños de la OTAN a Ucrania. Claro, es que aquí Rusia está haciendo, digamos, de la voz de la prudencia, porque sabemos que si Ucrania entra en la OTAN, pues ya la OTAN está implicada, Estados Unidos directamente, y esto, pues bueno, aunque digamos que por detrás ya se vea claramente que están ahí, luego será oficialmente y la guerra estará sobre el papel, ¿no? En directo, Lavrov asegura que la transferencia de cazas F-16 a Ucrania será considerada como una amenaza nuclear de Occidente. O sea, fijémonos cómo la línea cada vez está siendo más fina. Sí, ¿por qué? Claro, porque los F-16 son aviones, porque no todos los aviones están dispuestos para transportar armas nucleares. Los F-16 lo pueden hacer. Entonces, claro, Rusia puede decir, bueno, ¿y aquí a mí quién me asegura que no van a tener armas nucleares? Evidente. Biden autoriza movilizar hasta 3.000 reservistas para reforzar el flanco este de la OTAN en Europa. Fijaros, Biden autoriza movilizar hasta 3.000 reservistas. Eso quiere decir militares preparados para poder entrar en acción. Yo creo que aquí lo importante es que nosotros, digamos, sin tomar partido por un bando o por el otro, porque el día de mañana un bando y el otro estarán juntos contra nosotros, por lo menos por un tiempo, luego también estarán totalmente a guerra total entre ellos, pero siempre estarán contra nosotros, un bando y el otro, y eso lo tenemos que tener claro. Aquí nosotros no podemos estar en política, porque estos dos bandos los lleva quien los lleva, y no es Dios. Pero aquí lo que vemos es algo muy claro, que inclusive el relato que nosotros tenemos en Occidente intenta ponerlo al revés. Aquí tenemos de manera muy visible, desde hace ya tiempo, un claro agresor. Y alguien que de alguna manera se defiende. A nosotros nos dicen que el agresor es Rusia, pero sabemos que no.
Y eso lo tenemos que tener claro porque esto es profecía. ¿Quién es la bestia? El Vaticano. ¿Quién es la segunda bestia? Su brazo político, militar, ejecutor. Estados Unidos, con los suyos, la OTAN. Entonces, lo que estamos viendo es el cumplimiento profético. ¿Que hay buenos y malos? No, aquí no hay buenos y malos. Puede haber malos y malísimos. Y eso lo tenemos que tener claro. Eso es impresionante e importante. El cumplimiento profético es lo que marca la línea de estas conferencias y la interpretación de las noticias. Aquellos que lo lleven a un bando o a otro es porque realmente solo quieren estar en un bando o en otro. Aumenta la tensión en Asia Oriental. Corea del Norte lanza un nuevo misil frente a lo que Seúl y Tokio piden una respuesta coordinada. Esta imagen la hemos visto ya más de una vez en estas conferencias. Una imagen de un misil saliendo de alguna base de Corea del Norte como para poner otra vez pues, miedo, respeto y recordar a las personas y al mundo occidental que esos misiles pueden llegar a cualquier ciudad importante de nuestras cercanías, ¿no? Evo Morales alerta que Estados Unidos intenta provocar una tercera guerra mundial tras fracaso intervencionista. Vamos a ver qué más nos dice. El expresidente boliviano Evo Morales afirmó que el gobierno de Estados Unidos quiere provocar una tercera guerra mundial con su apoyo militar a Ucrania, por lo que llamó a que se impusiera la paz de los pueblos libres del mundo. ¿Está diciendo tontería aquí Evo Morales? En una publicación en su cuenta de Twitter, el líder boliviano recordó que en 17 meses de conflicto entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos ha gastado 75.000 millones de dólares. 75.000 millones de dólares, que se dice pronto, en armamento y apoyo militar para Kiev, con el único objetivo de sostener una guerra fallida. Ahora, en su desesperación por el fracaso de su política intervencionista, intenta provocar una tercera guerra mundial, aseveró el fundador del partido Movimiento al Socialismo. Dice tontería aquí Evo Morales, evidentemente, ¿cómo funciona el mundo occidental? ¿Cómo funciona Estados Unidos? Pues intentando intervenir en los países. Esta vez, claramente, se ha visto como en otras veces también, el Papa también por delante, intentando que ese país entre en ese ecumenismo. ¿No quiere entrar? Intervencionismo de Estados Unidos. ¿Que el intervencionismo no funciona? Rebelión o guerra. Y esta vez se está llevando a un límite que es ese Armagedón que todos estamos profetizando, porque la Biblia lo explica claramente, ¿no? Del mismo modo, Morales consideró que Washington busca causar un conflicto de gran escala internacional con el envío de bombas de racimo prohibidas en convenciones internacionales. La víspera, el Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó que ya había suministrado municiones de racimo a las Fuerzas Armadas de Ucrania, como hemos visto en noticias anteriores. Más abajo nos dice: desde esta perspectiva, la OTAN y los gobiernos que sustentan este aparato armado nos están condenando a una tercera guerra mundial que al parecer no tiene retorno. No tiene retorno. Son análisis realmente impactantes. Fijémonos que es Bolivia, Estados Unidos, expresidentes rusos. Es todo el mundo el que está viéndose venir que esto pues, no va a parar. Pero hay algo más. Está claro que todos los países, aunque sea el más alejado del mundo, sabe que estará implicado. Aquí ya no es como, inclusive hasta en la Segunda Guerra Mundial, que fue la guerra más grande que la historia ha visto, pero que había países que sabían que no les llegaría. Se podían implicar por conveniencia, mira, yo mejor me uno a este porque creo que va a ganar, pero no los implicaría directamente. Aquí todos saben que se tienen que posicionar porque aquí no va a quedar nadie afuera. ¿No? Y fijémonos que la bestia que está haciendo, la segunda bestia, intentando esto, que justamente ninguno quede neutral. Les está apretando a todos para que tomen una decisión. En cambio, Rusia, está ahí esperando. ¿Y qué pasa? Simplemente tiene que recibir a aquellos que dicen que no Estados Unidos. Es así de sencillo. Y claro, no va a permitir Estados Unidos, no va a permitir el bloque occidental que nadie quede en medio, ¿no? Sí, y por atrás China, haciendo negocios y, digamos, atrayendo a los países a su esfera, que es la misma de Rusia. Es decir, Rusia por un lado aguantando la presión militar con la OTAN y por atrás Rusia haciendo negocios de manera muy astuta, muy conveniente para las otras naciones y todos golpeando la puerta de Rusia, de China, de los BRICS para entrar y estar con ellos. Claro, todo el mundo tiene que buscar un lugar donde protegerse, ¿no? Tenemos que elegir quién quieres que te proteja, ¿no? Si Estados Unidos y Occidente o Rusia y China. Hermana de Kim Jong-un, el estallido de una guerra nuclear deja de ser hipotético por las provocaciones agresivas de Estados Unidos. ¿Vemos lo que quiere decir esta frase? Deja de ser hipotético. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es, yo lanzo una hipótesis, yo lanzo una teoría y esto puede ser así.
deja de ser una hipótesis a ser un hecho, digamos un pragmatismo ya. Sí, esta es la hermana del líder norcoreano y esta es la mujer fuerte, por así decir. Inclusive hablan de versiones que hay gente que la quiere a ella porque es la de mano dura. Muy bien, dice, alto funcionario de Biden dice que la guerra en Ucrania está vinculada a los derechos de los homosexuales. Yo cuando vi esta noticia realmente quedé impactado, lo que aquí explica. Vamos a leerlo, atentos a lo que está diciendo, porque da digamos, una visión amplia y global de todo este movimiento. Vemos como no es solo el tema, digamos, puramente religioso, que está involucrado aquí también, sino un tema social y un tema de moralidad social, de derechos ciudadanos, que la gente tiene que implicarse también a nivel social en esta guerra. Y esto es algo que, bueno, tenemos que tener todos bien claro, porque al final nos quieren posicionar desde todos los ámbitos. Y eso es lo que al final va a decidir estar de un lado o del otro, estar salvos o perderse, ¿no? Un alto funcionario de política exterior en la administración Biden dijo que la guerra en Ucrania se debía en parte a la presión occidental sobre cuestiones homosexuales y transgénero durante una entrevista en el Atlantic Council. ¿Esto quién lo dice? Un alto funcionario de política exterior de la administración Biden. Ellos mismos. O sea, se debía en parte a la presión occidental por cuestiones homosexuales. Eso es realmente fuerte. Porque también, fijaros cómo le está desviando la vista al Papa. Está dándole ahora una dimensión social y está como protegiendo lo que estamos diciendo nosotros, que el Papa es el que está provocando esta situación, ¿no? Parte de lo que Ucrania está luchando y lo que Rusia está tratando de sofocar es la liberalización, entender a quienes se aplican las protecciones de los derechos humanos, dijo Samantha Power, la administradora de USAID, en referencia a temas de orientación sexual e identidad de género. Power dijo que los ucranianos estaban trabajando rápidamente para liberalizar su país, incluso mientras luchaban contra los rusos. O sea que mientras están luchando contra ellos físicamente, también están luchando contra, digamos, la imposición de leyes contra LGTBIQI, ¿no? Vemos también que las protecciones a través de medidas legislativas y regulaciones, dijo, añadiendo que la transformación de la cultura legal de Ucrania también estaba cambiando rápidamente porque los nuevos jueces estaban siendo evaluados en función de estos temas. Fijémonos, hasta los jueces, las leyes, los propios jueces evaluados en función de si dictan hacia un lado o hacia el otro. Esto es impresionante. Power dijo que su agencia era un socio crucial en esto. Explicó que Estados Unidos veía la promoción de esta agenda como lo mismo que promover la democracia. No creo que podamos pensar en los derechos LGTBIQI+, fuera del contexto más amplio de los movimientos antidemocráticos que existen en todo el mundo. Fijémonos cómo lo están mezclando todo. Ya todos estamos implicados aquí. Bueno, lo están llevando a que es una lucha, aquí lo que hay entre la libertad y lo contrario, y la represión, es decir, entre la democracia y las dictaduras. Obviamente que es lo que vemos viendo hace mucho tiempo. Realmente en todo conflicto hoy, todo está no solo politizado, sino ideologizado y hasta la religión también se mete. Hoy ya hasta en el deporte, en todas las cosas vemos que todo tiene ya un matiz político, religioso, social, cultural. Ya hay algo de lo cual uno no puede salirse. Todo va englobado. Todo está conectado, como dice el Papa. Es una obsesión por crear dos bandos, pero dos bandos a todos los niveles, exacto, que no te puedes escapar de ninguna manera. No, es que yo me quedo en mi casa y veo la tele y hago esto y lo otro. Bueno, pero cuando la ves, ¿qué canal ves? O cuando dices algo y hablas con alguien, ¿qué dices? La otra persona ya te está diciendo, tú eres de ellos, tú eres de los otros. O sea, es que está en tu pueblo. O sea, no queda ningún lugar donde no tengas que posicionarte en un lado o en otro. Y eso es realmente peligroso. Porque los dos bandos son los que luego nos van a perseguir. Y esto es importante, que la gente que quiere seguir a Dios realmente vea dónde se puede llegar a meter si se pone de caras a un lado o al otro, ¿no? Sí, y la gente que es sensata y quiere y busca la verdad. Por supuesto que Dios es la verdad, pero hay gente que por ahí dice, mira, yo todavía el tema de Dios no lo tengo claro, pero me interesa la verdad, la justicia. Pues es lo mismo. Exacto. Asesor de Erdogan. Turquía no ha dicho sí,
a la adhesión de Suecia a la OTAN. Vaya, no hemos dicho antes que sí, que todo parecía que sí, que otros decían que le habían presionado. Ahora resulta que, bueno, debe ser que Rusia se ha enfadado y ahora resulta que no, que Turquía no ha dicho sí a la adhesión de Suecia a la OTAN. Turquía solo ha abierto una senda para que Suecia se una a la alianza, pero no ha dicho sí. Claro, aquí fijaros cómo Turquía es el maestro del equilibrio, ¿no? Todo el rato intentando matizar todas las declaraciones para no estar mal de un lado o del otro. Pero al final esto le va a salir mal. Sí, sabemos que el equilibrio en un momento se le va a ir a la porra totalmente. Sí, sí. Un tribunal ucraniano encarcela al metropolita del monasterio de las Cuevas. Recordemos que esto viene ya de una noticia de la conferencia anterior, como el gobierno de Ucrania empezó a sectarizar toda la parte de la Iglesia Ortodoxa rusa que aún estaba en Ucrania, a quitarle todos sus objetos de culto, todas las reliquias, y a convertirlos en la Iglesia de las Catacumbas, como estaba explicado, ¿no? Vemos cómo esto sigue. ¿Y ahora cómo sigue? Pues con el encarcelamiento del metropolita, ¿no? De uno de los dirigentes. El metropolitano Pavel afirmó que la juez emitió su veredicto bajo presión. Un tribunal de Kiev aprobó una petición del Servicio de Seguridad de Ucrania y cambió por una medida mayor la privación parcial de libertad contra el abad del monasterio de las Cuevas, el metropolitano Pavel, acusado de incitar al odio interreligioso, dividir la sociedad y justificar el operativo militar ruso. Incitar al odio interreligioso. ¿Cuál es el lema del Vaticano? Libertad religiosa. Entonces, claro, si estas personas se estaban posicionando de un lado concreto, pues directamente fuera. El dictamen sustituyó el arresto domiciliario impuesto antes al clérigo y le impuso prisión preventiva. La nueva sanción obliga al metropolitano Pavel a permanecer en la cárcel hasta el 14 de agosto, sujeto a una posible fianza de 33 millones de grivnas, más de $900.000. La Fiscalía había solicitado previamente al tribunal mantener al clérigo bajo arresto hasta el 1 de septiembre, con una posible fianza de 60 millones de grivnas, cerca de 1,64 millones de dólares. El propio metropolitano declaró al inicio de la sesión judicial que estaba 99% convencido de que sería detenido. Asimismo, el líder religioso manifestó no estar de acuerdo con la decisión del tribunal y aseguró que la juez no emitió ese veredicto por voluntad propia. No estoy de acuerdo con esta decisión. La jueza dijo que estaba bajo presión de personas interesadas en esto, sostuvo. Él dice que la misma jueza dijo que estaban bajo presión, ¿no? Fijémonos, como ya dijimos en la conferencia anterior, que esto que está pasando con la Iglesia Ortodoxa rusa en Ucrania era como una especie de previsión, de visión de futuro de lo que puede pasar con nosotros, con el pueblo de Dios cuando realmente se posicione en un lugar, ¿no? ¿Qué pasa? Evidentemente, unos dirán una cosa, otros dirán otra. Puede ser que esta gente haya hecho eso que dicen, ¿no? Pero esta represión religiosa es ya un ensayo para lo que será una vez se imponga la ley dominical, y por eso ponemos estas noticias, porque realmente nos dan una idea de cómo seremos perseguidos también. Sí, digamos que es solo un preludio, ¿no? Exacto. Como pasó con el COVID y demás, todo ensayos que tenemos que fijarnos en ello, porque no estamos diciendo, no, estamos a favor de la ortodoxa rusa, de la ortodoxa ucraniana, no es eso, sino que vemos que la idea es mostrar cómo podemos encontrarnos nosotros de aquí 4 días. Sí, ¿y por qué repetimos esto, que no estamos de un bando o del otro? Porque la presión es tan fuerte y naturalmente vemos cómo el mundo va cayendo de un lado y del otro, y mantenerse, creo que si no es con la ayuda de Dios, es imposible mantenerse fuera de estos dos bandos. Solo con la ayuda de Dios uno se puede mantener en el camino correcto, que no son ninguno de estos dos. Interesante, y fijaros cómo el mismo metropolitano, el señor Pavel, dice esto: acepto todo como la voluntad de Dios, ¿no? ¿Qué dirá el pueblo de Dios en su momento? También eso, ¿no? Acepto todo como la voluntad de Dios, es lo que hay, ¿no? Es interesante toda esta, digamos, simulación, ¿no? ¿Acaso solo un fiscal puede pagar la cantidad de 33 millones de grivnas por mí? Dijo, indicando que no dispone de ese monto. Estoy siendo juzgado por Cristo, por la Iglesia, por la fe, afirmó. El monasterio de las Cuevas de Kiev, fundado en el siglo XI, es uno de los más antiguos que subsistan en el territorio postsoviético. Las tensiones en torno al histórico convento, que se agudizaron en marzo pasado, se enmarcan en una campaña de presión por parte de Ucrania contra la Iglesia Ortodoxa ucraniana, lo que incluye allanamientos, toma de templos y acusaciones por supuesta actividad prorrusa. Fijémonos cómo hay realmente un bando que ataca al otro bando por el tema religioso. Y aquí unida, evidentemente, la religión con el bando político, completamente.
El gobierno ucraniano declaró que el clero podría permanecer en el monasterio únicamente si se une a la nueva Iglesia Ortodoxa Ucraniana. ¿Qué es esto? Si lo vemos en otras palabras, ¿no? Solo podrás estar vivo, pueblo de Dios, si realmente aceptas a Roma, ¿no? Si lo vemos en otras palabras, es muy interesante el concepto, ¿no? No reconocida por el Patriarcado de Moscú, pero activamente promovida por Kiev desde 2018 como una rama cismática independiente. Ya, aquí vemos, obviamente Ucrania en este momento está del lado de Occidente, pero ya represión religiosa. O sea, mira, pero ¿qué pasó en Rusia hace no mucho con los testigos de Jehová? Bueno, uno puede decir, mira, pero esos testigos de Jehová, lo que sea, pero ¿qué pasó? ¿No empezó a haber una persecución? Vemos que aquí no hay bloque que se salve de esto. Los dos están dispuestos a pisotear la libertad de conciencia. China, bueno, ya sabemos lo que hay, hace falta aclararlo. Exacto, Putin ultima su arma del juicio final. Recordad que esto ya lo hemos presentado en algunas conferencias ya hace tiempo, ese arma del juicio final. Rusia prueba con éxito el torpedo Poseidón, que crea tsunamis radioactivos y arrasa ciudades. Y aquí veis el submarino, veis un esquema de submarino impresionante, veis las armas que lleva encima, ¿no? Mini submarinos. Esa arma del juicio final es un dron dirigido, que bueno, parece que puede provocar unos tsunamis impresionantes. Ahora creo que lo vamos a leer. Dice, hasta el año 2015 Poseidón era uno de los proyectos armamentísticos secretos mejor guardados por Rusia. Después de las primeras filtraciones, Putin confirmó en 2018 el desarrollo del poderoso dron, del que aseguró son muy silenciosos, tienen una gran maniobrabilidad y son prácticamente indestructibles. Este torpedo, el más grande del mundo, de unos 20 metros de largo, más de 90 toneladas de peso y 2 metros de diámetro, tiene una potencia capaz de provocar un tsunami de hasta 500 metros de altura. 500 metros de altura, suficiente para borrar del mapa ciudades como Nueva York o Los Ángeles. No sé si recordáis algún tipo de películas apocalípticas al respecto, con esas olas gigantes que cubren los diferentes rascacielos. Es realmente impresionante pensar que algo así se puede hacer, ¿no? En concreto, según afirmó la prensa rusa en la primera presentación, el poder de destrucción de su ojiva puede alcanzar los 100 megatones, el doble de la mayor bomba nuclear de la historia, la Tsar. Aquí vemos un esquema de este animal. Vemos cómo la carga nuclear está delante, luego propulsores, es nuclear, es brutal. Se puede recorrer hasta 10.000 kilómetros sin ser detectado. 10.000 kilómetros sin ser detectado. El arma también destaca por su capacidad para recorrer enormes distancias sin ser detectado. Hasta 10.000 kilómetros podía recorrer a 130 kilómetros por hora. Esto por dentro del agua, siendo la profundidad máxima de operación de 1.000 metros. Está diseñado además para causar una contaminación radiactiva generalizada y devastadora, similar a la de una bomba de cobalto, señala el medio US Naval Institute News. El sumergible Belgorod puede lanzar hasta 6 torpedos Poseidón como los que hemos definido. Hasta 6. ¿Realmente alguien piensa que porque esté escondido en algún lugar muy alto, en un lugar escondido, si no es por la ayuda de Dios, si no es porque el Espíritu Santo, porque los ángeles nos están protegiendo, vamos a salir de esta? Es realmente impresionante lo que nos viene encima. Según un informe de marzo de 2022 del Servicio de Investigación del Congreso CRS de los Estados Unidos, la intención de Putin es que Poseidón sea una opción de segundo o tercer ataque que podría garantizar un ataque de represalia contra las ciudades estadounidenses. O sea que si me provocan y la primera ola pues no funciona, pues quizá la segunda o la tercera sea este misil. Ya es una amenaza clara y avisando al mundo entero de dónde se está metiendo, ¿no? Lo cierto es que cuando Rusia complete todas las pruebas con Poseidón, tendría en sus manos un enorme recurso imposible en estos momentos de anular, preparado para operar en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo. Imposible de anular. Bueno, nosotros sabemos ya, y mucha gente lo sabe, que inclusive en las grandes élites de Occidente, de Estados Unidos, ellos ya tienen unos búnkers tremendos. Ellos ya saben que van a ir a la guerra y saben que la devastación que va a venir también a Estados Unidos, aunque ellos estén dispuestos a salir triunfadores, pero saben que se llevarán una a Estados Unidos tremenda también. No solo Estados Unidos, todo Occidente.
Por eso ya están preparados en búnkers tremendos, muy profundos, porque saben que las bombas nucleares les estallarán por montones también en su propio terreno. Sí, sí, parece que los únicos que no queremos convencernos somos nosotros, ¿no? Sí, la población normal, que somos los que nos llevaremos las bombas. Exacto. Wang Yi a Borrell. La Unión Europea debe aclarar su postura hacia Pekín. El diplomático chino instó a no politizar las cuestiones económicas y a no usar la política europea de reducción de riesgos como sinónimo de desvinculación y ruptura de cadenas. ¿Qué le está diciendo a la Unión Europea? Bueno, ¿queréis negociar con nosotros o no queréis negociar con nosotros? Posicionaros también. Sí, aquí lo que está claro es que China está, digamos, siempre, últimamente, tomando una posición de lo que se dice poner paños fríos sobre una situación que ve como Occidente cada vez calienta y calienta y calienta más. Y ellos están tratando de enfriar la situación. Pero bueno, a ver por cuánto tiempo, porque muy bien tienen claro las intenciones del otro lado. Y vemos a Borrell aquí, con su sonrisa característica, cuando ya en otras declaraciones ya ha dicho que teníamos que tener cuidado con China. Él mismo lo decía. Entonces, fíjate cómo China no viene a decirle, ¿pero qué me estás diciendo?, sino viene a decirle, bueno, ¿os queréis definir a nivel económico con nosotros? ¿Queréis hacer negocios con nosotros o no? Realmente es un talante y una manera de trabajar completamente diferente, ¿no? Decisión sin precedentes en Irak. Revocan el decreto que reconoce al máximo líder católico. Fijémonos en esta noticia, ¿eh? Robert Kennedy Jr. acusa a Biden de prepararse para una guerra terrestre con Rusia. Bueno, vimos como Robert Kennedy Jr. siempre ha estado en esta posición de denuncia de todo lo que está pasando. Estados Unidos, Corea del Sur y Japón realizan ejercicios militares conjuntos de defensa antimisiles. Las maniobras tenían por objeto mejorar la capacidad de respuesta de defensa tras el reciente lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte. O sea, ejercicios militares conjuntos, preparándose, entrenando. Estados Unidos y Japón desarrollan un plan operativo conjunto en caso de conflicto armado en torno a Taiwán. ¿Qué pasa con Taiwán? Declaraciones de Estados Unidos vimos en la conferencia pasada. No queremos la independencia de Taiwán, tal, pero luego en otras noticias sí queremos armarles y ahora ejercicios conjuntos con ellos para defenderse de un posible ataque chino. Está claro que algo se está cociendo y fuerte en Taiwán. Putin tilda de criminal la entrega de bombas de racimo a Ucrania y avisa: responderemos de forma recíproca. Sí. Eso quiere... Bueno. No, perdón. Lo que vemos es que es decir, Rusia viene meses, ya dirá años, amenazando a Occidentes de que responderá. Pero dice, bueno, hasta ahora no lo hace. Pero es como el que va acumulando. Y esto es así. Porque Rusia históricamente ha sido así. Es que es verdad, no olvida. Claro, y de manera recíproca. Recíproca. ¿Qué quiere decir? No me sale esta palabra hoy. ¿Qué quiere decir? Pues básicamente que si tú me das con A, yo te doy con A. Si me das con B, te doy con B, ¿no? Es decir, bueno, si tú me das así, yo también te puedo dar así. Es una manera, bueno, de decir que, vale, ya está bien, ¿no? Donde las dan, las toman. Bulgaria. Ucrania insiste en hacer esta guerra, pero toda Europa paga la cuenta. Bueno, aquí tenemos otro país tipo Hungría, ciertos países que es verdad que son de la esfera casualmente, digamos entre comillas, casualmente más del este, que claro, ya no les gusta mucho el tema de enfrentarse a Rusia, lo tienen muy cerca. Impresionante, ¿no? Y además estas palabras, Europa paga la cuenta, es evidente esto. Europa está pagando la cuenta. Jefe del Estado Mayor de Estados Unidos insta a acelerar suministros de armas a Taiwán. Ucrania ataca de nuevo el puente de Kerch con drones marinos y deja 2 muertos y una niña herida. Sí, eso es, digamos, olvidé la parte de... Digamos, es la parte rusa que volvió a Rusia en 2015. Bueno, ahora se me fue el... Bueno, no importa, ya lo recordaremos. Pero hace poco hubo atentados en este puente, en la zona de Crimea, y bueno, este puente está siempre en el punto de conflicto.
¿sabe? Es un puente muy importante para todo lo que es la logística rusa en la zona de Crimea, que está al sur, que bueno, volvió a manos rusas hace no muchos años y continuamente hay un punto aquí de conflicto, que inclusive en el atentado que hubo anterior, en el ataque anterior, se hablaba si estaba Gran Bretaña metida y todo eso, pero bueno, aquí siempre hay un punto caliente. India y Emiratos Árabes Unidos firman acuerdos para impulsar el comercio sin dólar. Recordemos que ya estuvimos hablando de esto, el dólar. Todo el bloque oriental quiere liberarse del dólar. Es su manera de luchar económicamente, de desgastar a la parte occidental, hacer que el dólar ya no tenga ese poder, para que ya se puedan trabajar con diferentes monedas, para que bueno, ya no tenga esa capacidad de control del mercado mundial, ¿no? Islas Salomón responde a las críticas de Estados Unidos y Australia por su plan policial conjunto con China. Estados Unidos, ¿qué está haciendo? Lo que hemos dicho antes, presionar. ¿Qué estás haciendo, Islas Salomón? ¿No? Y entonces ahí siempre tenemos ese punto de toma tu decisión, ¿no? Y parece que los países ya están tomando, muchos de ellos, su decisión, ¿no? Venezuela y Rusia fortalecen relaciones estratégicas con acuerdos de cooperación. América Latina también, tomando sus decisiones. Ucrania, el Parlamento cambia fecha de Navidad, pasa a 25 de diciembre y se alejan de la liturgia ortodoxa rusa. Recordemos esto, ya lo estuvimos viendo en la conferencia anterior, como al limpiar esa iglesia ortodoxa rusa de Ucrania, les cambiaron todo, incluso, evidentemente, el día de Navidad, ¿no? Sí, pero vemos que están cambiando fechas patrias, todo, es decir, están realmente cambiando la historia totalmente de Ucrania, es decir, darle un vuelco y una cara nueva a toda una nación. Aquí vemos la noticia. La hermana de Kim Jong-un vuelve a salir. Insta a Estados Unidos a dejar de lado sus provocaciones insensatas. Vemos a esta mujer que, bueno, le ves y realmente impone. Estados Unidos desplegará cazas y un destructor en Oriente Medio para disuadir a Irán. Estos son movimientos ya de todo tipo que en un momento dado cae un avión de estos, tiene un accidente, pasa algo y aquí se lía. Bueno, como dicen la de San Quintín, no sé cómo dicen en otros países. Rusia frustra un intento de atentado terrorista ucraniano con 28 drones en Crimea. Cardenal enviado por el Papa Francisco a Washington se reunirá con Joe Biden. Detienen en Rusia a una mujer que ayudaba a Kiev a preparar un atentado contra una hidroeléctrica. Vemos cuáles son las maneras de atacar de Kiev en lo que se refiere al también territorio ruso, ¿no? Buques de guerra rusos parten de Vladivostok para participar en ejercicios navales con China. Aquí todo el mundo está entrenando en su lugar, ¿eh? Como veis, Taiwán por un lado, con Estados Unidos, China con Rusia en el otro. Todo se está poniendo que, bueno, están haciendo estiramientos para el partido, parece ser, ¿eh? Una foto para Putin. Una Unión Europea novata en influencia global ensaya su futuro con Latinoamérica. Esto es un tratado en el cual hay diversos países, creo que son 27 de Latinoamérica y 33 de Europa o al revés, creo que son estos números, que se quieren unir pues, como punto fuerte o como estrategia para poder enfrentar todo este ataque ruso o esta influencia rusa en Europa y demás, ¿no? O sea, se sienten, débiles y lo que intentan es encontrar unidad con todos los países latinoamericanos en este aspecto. Sí, veremos a ver cómo les va. Ya sabemos que tanto en África como en América Latina, antiguos lugares de colonias europeas, ya hay un cierto resquemor, ya no hay una confianza en Europa. Ya esa vieja Europa, como decir, ya me has engañado muchas veces, ya me has prometido desde hace siglos y nunca has cumplido nada. Y nosotros cada vez más pobres. Sí, ¿no? Por lo menos, probaremos algo nuevo. Sí. Que es verdad. Sí, y parece que es como una especie de una manera desesperada de la Unión Europea de tener algún tipo de influencia, algún tipo de protagonismo en todo esto, porque básicamente está dominada y expoliada y explotada por la parte occidental y parece que no se dan cuenta. Sí, aquí se planteará, si realmente, como el dicho, mejor viejo conocido que nuevo por conocer o no, pero parece que muchos quieren algo nuevo ya. Un submarino nuclear de Estados Unidos llega a un puerto subcoreano por primera vez en décadas. En décadas. Esto son cosas que es histórico. Todo esto es histórico. Esto que estamos viendo, amigos que estáis escuchando todo esto, es historia. Esto está marcando la historia de este mundo, ¿eh?
Sí, lo que vemos es cómo se está realmente ordenando el plano geopolítico, el mapa del mundo, es decir, poniendo sus bases, sus fuerzas, sus destructores, sus submarinos, todo directamente preparándose para la batalla. Es una partida de Risk. No sé si alguien habéis jugado alguna vez a este juego. Es realmente colocar tus tropas y prepararte para la lucha, ¿no? Es realmente, vamos, impresionante. De nuevo Corea del Norte lanzando misiles balísticos. Rusia ataca al puerto de Odessa tras suspender el acuerdo del grano y Ucrania les acusa de poner en riesgo a 400 millones de personas. Recordemos, esto ya lo hemos comentado, ya habíamos comentado al respecto de este pacto que se había hecho para que pasara grano ruso y ucraniano, pero luego resultó que solo pasaba el ucraniano, el ruso no, Rusia salió del pacto y luego ha empezado toda una serie de conflictos en esa zona. Sí, y recordemos también, porque aquí lo vivimos en Europa, que inclusive en Europa había problemas con el grano ucraniano, que venía sin aranceles, que venía, es decir, no podían competir, y también hasta países y, bueno, productores en Europa se quejaban también. Entonces, vemos que por lo que sea, quien tenga la culpa, podemos después ver eso, pero la profecía se cumple. Hambres, pestes, guerras, cataclismos naturales por todas partes del mundo. Claro, y aquí la cuestión es dejar a Rusia como el causante de que 400 millones de personas pasen hambre. Y siempre es ese juego, y es lo que no podemos entrar. Papa Francisco sigue apostando por el diálogo con China. Beijing hará otro tanto. Fijémonos como ahora, ya lo dijimos ya en algunas otras ocasiones, como el Papa Francisco intentó con Rusia, ya estamos en conflicto, ahora por China. ¿Y qué pasará con China? Sí, este es obviamente un periódico católico. Visita del presidente vietnamita al Vaticano, la firma de un acuerdo histórico que podría inspirar a China. Fijémonos en esto. El Vaticano va como rondando alrededor de China, cogiendo países que son de la órbita china, hace consensos con ello como para empezar a amedrentar la situación y que China pues también como que vaya siguiendo la línea, ¿no? Esto realmente es una estrategia pensada y maquinada de una manera, magistral, ¿no? ¿De qué habló Kissinger con el ministro de Defensa chino en su visita sorpresa a Pekín? Kissinger, que no para de viajar, no para de hacer declaraciones, es impresionante, un hombre de 100 años ya. Y fijémonos lo que nos dice esta noticia, ¿no? Además, instó en que ambas partes deben mostrar sabiduría para trabajar y desarrollarse juntas, así como para mantener la paz y la estabilidad mundial. Aquí está abogando Kissinger por la paz y la estabilidad mundial. Bueno, paz y seguridad, ¿no? Sí. Aquí vemos que Kissinger va metiendo una línea aparentemente de la sensatez, de la prudencia. Parece un poco la línea del Papa hasta cierto punto. Parece colaborador, ¿no? Líder de los católicos iraquíes deja Bagdad tras acoso del gobierno. Vaticano interviene. Bueno, es lo que hemos visto antes y cómo ya tiene que dejar Bagdad, ¿no? Casa Blanca refiere los temas tratados entre Biden y el cardenal Zuppi, enviado por el Papa a Estados Unidos en misión especial. Recordemos que el cardenal Zuppi estaba encargado de llevar a cabo esa misión especial del Papa para llegar a la paz entre Rusia y Ucrania. Y parece ser que ahora el cardenal Zuppi se ha dirigido a la Casa Blanca para hablar con Biden e intentar llegar a algún acuerdo, supongo, ¿no? Entonces vemos como se ve claramente que el Papa está mostrando y hacer mostrar a todo el mundo que es el que está moviendo más hilos para que esto llegue a una paz, ¿no? El encuentro entre el purpurado italiano y el presidente de Estados Unidos habría durado 2 horas. El cardenal Matteo Zuppi, enviado para la misión de paz en Ucrania por parte del Papa Francisco, fue recibido el martes 18 de julio por el presidente Biden en la Casa Blanca. De acuerdo a un comunicado de la Casa Blanca, el presidente Biden compartió sus deseos de que el Papa Francisco continúe con su ministerio y liderazgo mundial y se congratuló por el reciente nombramiento de un obispo estadounidense como cardenal. También hablaron de los esfuerzos de la Santa Sede para proporcionar ayuda humanitaria para hacer frente al sufrimiento generalizado causado por la continua agresión de Rusia en Ucrania, así como la defensa del Vaticano para el retorno de los niños ucranianos deportados por la fuerza. Sí, me gustaría hacer un comentario de esto, porque ahora se está hablando mucho, y muchos de los temas que se han tratado, inclusive
con la mediación del Vaticano aparentemente acá y allá, yendo a Rusia, el cardenal Zuppi, es este tema de los niños, que Rusia se llevó un montón de miles de niños de Ucrania y que ahora están pidiendo que los vuelvan, como que, bueno, aquí lo que quizás hay gente que lo conoce, pero han salido muchas voces, inclusive de Ucrania, de que en Ucrania estaban pasando cosas terribles, de tráfico de órganos, de abusos sexuales, de ventas de niños. Muchos eran de la zona prorrusa, hay gente que dice, no, es que Rusia se los llevó para protegerlos. Bueno, yo cada uno que si quiere lo investigue por sí mismo, pero hay mucho tema. Aquí ha quedado que Rusia se ha secuestrado niños y hay que devolverlos. Pero hay voces y voces autorizadas y de la misma Ucrania que las cosas que estaban pasando en Ucrania eran, pero bueno, espantosas como poco. Y fijémonos como el mismo presidente del mundo, que es Biden, ¿no? Va diciendo y va reconociendo el ministerio y liderazgo mundial del Papa. Es algo que es como hablar de segunda a primera bestia sin ningún tipo de problema. Ya reconociendo entre ellos su liderazgo mundial. Son lenguajes que si no nos paramos a pensar y a verlos claramente, se nos pasan por alto y están definiendo toda la profecía claramente ante nuestros ojos, ¿no? Sí, porque es decir, yo digo, bueno, pero hasta ayer el líder del mundo libre era el presidente de Estados Unidos, ¿no? Lo hemos visto hasta el hartazgo en las películas, sí, todo. Sí. Y de pronto el mismo líder, digamos, del mundo libre, bueno, algunos se reirán por eso, sí. En su pasado lo fue y es verdad, ahora él dice que no lo es. Sí, sí. Que el líder del mundo libre es el que se viste de blanco en Roma. Que la segunda bestia reconoce la primera bestia, le da todo el poder, bueno, es que es brutal. Es la profecía total. Está aquí. Esta visita por parte del cardenal Zuppi al presidente Biden se enmarca en la misión de fomento de la paz en Ucrania y tiene por objeto intercambiar ideas y opiniones sobre la trágica situación y apoyar iniciativas humanitarias para aliviar el sufrimiento de las personas más afectadas y frágiles, especialmente los niños. Fijémonos cómo los niños vuelven a estar en el punto de mira. Ya desde Sound of Freedom y ahora en estos momentos, también lo que Víctor ha presentado en las otras conferencias de la JMJ, estamos siempre en la misma tesitura justo en estos momentos, todo al mismo tiempo. Según un comunicado emitido días antes de la partida de la delegación vaticana por parte de la Santa Sede, de la sala de prensa de la Santa Sede. El encuentro entre el purpurado italiano y el presidente de los Estados Unidos habría durado 2 horas. Rusia ataca con armas de precisión objetos militares en Odessa y una base aérea en el centro de Ucrania. Esto lo hemos visto antes, en una ampliación más aquí. Comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos. Misiles norcoreanos podrían alcanzar territorio estadounidense. Fijémonos cómo el alcance de los misiles ya es realmente impresionante. Yo tuve la oportunidad de ver una película histórica de 1917 sobre la Primera Guerra Mundial y veías pues todas esas avalanchas de gente, de ejércitos, luchando unos frente a otros con la primera oleada, segunda oleada y muertes de personas realmente impresionante en el campo de batalla. Esto ya no será así exactamente, sino que directamente vamos de misil a misil, de ciudad a ciudad, y una muerte de civiles, bueno, puede ser impresionante, ¿no? Esto es algo que bueno, ha cambiado completamente, pero bueno, la mortalidad puede ser bueno, estratosférica. El presidente surcoreano envía una advertencia a Pyongyang desde un submarino nuclear de Estados Unidos. Bueno, y aquí seguimos ya a Rusia. Vemos que la temática es la misma. El tema de cómo el mundo está avanzando hacia un total Armagedón. Y dice, Rusia, buques que naveguen con destino a puertos ucranianos se considerarán posibles portadores de cargas militares. Claro, en un ambiente de guerra, al final es lo que termina pasando. Por ahí pueden traer alimentos, medicinas, pero pueden traer otra cosa. Estados Unidos anuncia un paquete de asistencia militar a Ucrania por valor de 1.300 millones de dólares. Bueno, esto es ya el pan de cada día. Estamos hablando cada día paquetes de 800, de 1.000.
Bueno, ahí recuerdo que una noticia que acabamos de ver, Evo Morales decía 75.000 millones, hay gente que dice 100.000, la otra vez veía que hasta el mismo Estados Unidos había perdido, ya no tenía el registro de miles de millones de dónde estaban, ya ni ellos saben de cuántos miles de millones. Es que la fuga de capital es impresionante, cuando estás viendo que cada semana o cada 3 días hay un paquete nuevo, ya sea de armas, ya sea de dinero, ya sea de Europa, sea de Estados Unidos. Es que es un agujero negro, absorbe completamente la economía mundial. Claro, y el tema también, recordemos que el tema que hay de la presión a los países para que se unan de un lado al otro es que va ligado con esto. Vale, tú te tienes que venir con nosotros, pero también tienes que poner entonces. Y claro, países ya con una capacidad económica mucho menor que Estados Unidos, que Europa, que se le está exigiendo que den el dinero que no tienen para encima entregarlo a un agujero negro que es una ruina, y que saben que solo ese va a traer mal y no es nada positivo, y claro, eso no agrada mucho. Del otro lado, pensemos que China no está exigiendo que pongan dinero para la guerra. Es que eso hay que tenerlo en cuenta, de por qué los países están tomando las decisiones que toman. Dice Wang Yi, Estados Unidos necesita sabiduría diplomática al estilo Kissinger en su relación con China. Aquí vemos, impresionante, ahora China tiene como modelo para Occidente a Kissinger. Bueno, es que las relaciones de Kissinger, lo comentábamos la otra vez, ya vienen de la época de Mao. Es decir, los años 70 con la era Nixon, Kissinger fue el que estuvo haciendo ya las relaciones con China. Y algo ha quedado ahí, ¿no? Dicen que cuando hubo fuego, cenizas quedan, ¿no? Bueno, hay una especie de relación de Kissinger, es una persona que se nota que fue también escogida para esto, para tener un contacto con China. Y sí, realmente para tener un contacto con China no eligen a cualquiera. Y ha sido los máximos instrumentos más capaces de este nuevo orden mundial, si se quiere, ¿no? Y es muy interesante a la luz de lo que comentabas antes, de que como este hombre está como haciendo una labor semejante a la del Papa, sí. Que sabemos que el Papa va por China, que está haciendo contactos con los países alrededor para mostrar esa unidad y envía a China, es como si fuera un enviado del Papa, para que realmente China entre en contacto con esa mentalidad, ¿no? Sí, porque hoy uno ve a Kissinger y decís, bueno, embajador de Biden no está siendo, me refiero aunque sea simbólicamente. Tampoco parece mucho de Donald Trump, quizá, pero tampoco se ve mucho, parece un embajador de la Santa Sede, realmente. Es impresionante. Bueno, el Vaticano y el sionismo ya sabemos. Y dice, el mantenimiento de unas relaciones estables entre Washington y Pekín influye en la paz mundial, la estabilidad y el bienestar humano, señaló el ex secretario de Estado del país norteamericano durante su encuentro con el diplomático chino. Manifestantes incendian la embajada sueca en Bagdad. Ya sabemos la historia, el tema de quema de Corán y bueno, allá en esos países no se andan con chiquitas y ahí van incendiando embajadas y Suecia está en el punto de mira de los islámicos. Y pensemos que en Suecia hay mucha inmigración islámica. Estados Unidos asegura que Rusia sopesa atacar buques civiles en el Mar Negro. Bueno, veremos aquí qué pasa. Sabemos que estas amenazas y estas cuestiones venimos oyendo mucho de que Rusia va a hacer esto, de que China va a hacer esto, y luego resulta, y la verdad que los que atacan son ellos. Es que es así, Estados Unidos lleva los últimos 50, 70 años dando palos por todos lados. Aunque dicen que son los otros, siempre son ellos. Es que parece ser que, según algunos comentaristas, que se ve que Ucrania quiere hacer digamos como un paso seguro, ¿no?, de alimentos y demás por el medio del Mar Negro en zona de bombardeos, en zona de guerra, claro, como provocando una situación para que si pase algo también sea culpable Rusia, ¿no? Entonces todo esto, por eso Rusia luego también dice, ¿no?, que dice aquí, ¿no?, que Estados Unidos culpa o dice que considera que Rusia tiene pensado hacer esos ataques y culpabilizar a las fuerzas ucranianas. O sea, unos piensan o unos atacan a unos de que pueden culpar a los otros haciendo sus propios ataques, como de falsa bandera, y los otros a los unos, ¿no? Sí, bueno, ahora también pensemos que estas, digamos, política de contención, de prudencia de Rusia y de China, inclusive Rusia en el caso militar, porque no ha invadido Ucrania como lo ha hecho la OTAN con tantos países, a ver cuánto durará. A ver cuánto dura hasta que muestren los dientes y ya también cambien de comportamiento y se parezca más a lo mismo que hace la OTAN. Veremos, eso ya lo iremos viendo. RT también. Rusia y China inician ejercicios navales de 4 días en el mar de Japón. Aquí vemos
los aliados entre ellos haciendo ejercicios navales por todo el mundo prácticamente, pero especialmente más en la zona últimamente de Asia, también la parte de Europa Oriental, todo por ahí en el centro del conflicto. Al menos 18 heridos, 5 de ellos niños, tras un bombardeo ruso contra la ciudad ucraniana de Kynoláev. Bueno, vemos también las cosas de la guerra. Las cosas de la guerra siempre está. Los civiles al final siempre las pagan también. Pyongyang, la visita del submarino de Estados Unidos a Corea del Sur cumple la condición para el uso de armas nucleares. Bueno, sabemos que es un país pequeño, pero con armas nucleares. Y su política de supervivencia es esta. Es siempre estar diciendo, tú te acercas y yo aprieto el botón. Y así subsisten. Y así subsiste esta dinastía que ya lleva, bueno, décadas en un régimen tipo comunista, ya casi religioso, con su propia trinidad de abuelo, padre e hijo en el poder, así van. Rusia lanza nuevos ataques de represalia contra Ucrania. Bueno, esto ya, la guerra Rusia-Ucrania, así que todo el tiempo, una cosa o la otra, y vemos, bueno, la propaganda de un lado y la propaganda también del otro. La Unión Europea prorroga las sanciones a Rusia y respalda invertir 500 millones de euros para acelerar la producción de armas. Por un lado, siguen las sanciones, por atrás están comerciando más que nunca, es decir, una hipocresía total, y a su vez también inversiones de millones y millones de dólares para producir armas. Como siempre, recordemos de dónde sale el dinero, de los contribuyentes, de los que trabajamos. Fíjate que al final, si el agujero negro de Ucrania es llevarse el dinero de todos los contribuyentes para ayudarles a ellos, lo único que le queda a Europa es invertir en armas. Solo le queda vender armas para ganar dinero, si estamos en guerra. Entonces, al final es como que todo va a una línea, todo va a un pasillo donde no puede salir. Exacto. Y ahí vemos a Zelensky, la famosa von der Leyen. Bueno. Blinken viaja al Indo-Pacífico en medio de la pugna con China por la influencia en la región. Aquí vemos al secretario de Estado, Estados Unidos, ahora yendo mucho por la zona del Indo-Pacífico, ha estado por China, intentando recuperar territorio perdido de Estados Unidos. Putin advierte a Polonia, sus territorios occidentales fueron un regalo de Stalin. Polonia es un punto a tener muy en cuenta, por un lado por la cuestión religiosa católica, un centro de poder católico muy fuerte, inclusive dentro del catolicismo ya desde el siglo pasado, con videntes, con papas. Polonia un papel muy importante en la recatolización de Europa, pero también a nivel político es un punto inclusive siempre muy conflictivo Polonia. Lo ha sido en todo el siglo XX, en las guerras mundiales, y ahí Putin que le dice, bueno, muchos de sus territorios se los regaló Stalin. Y se habla de que Polonia, que en todo esto quiere sacar provecho de territorios, se quiere quedar con territorios ucranianos. Alemania se compromete a defender Polonia en caso de que se produzca un ataque del grupo Wagner desde Bielorrusia. Aquí vemos este grupo Wagner, que aparentemente hubo una traición, no se sabe si fue una maniobra de la misma Rusia para mandarlo a Bielorrusia, ahí justamente en la frontera con Polonia. Veremos qué va a pasar con esto. Australia, Estados Unidos y 11 países más inician sus mayores simulacros militares en 18 años. Aquí vemos Australia, uno de los países fuertes. Pensemos que por encima de la OTAN hay un grupo que son los que están inclusive por encima de la OTAN, que son los anglos, que es Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda. Esos 5 son los que están por encima de todo, inclusive por encima de Francia, porque son los países anglo. Ahí hay una unión casi racial, si se quiere decir, lingüística racial, que es la más alta de todas en el mundo político occidental y a nivel mundial. Los 5 ojos se le llama, el Five Eyes. Y obviamente, Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia son como el punto fuerte. Australia y Estados Unidos encabezan desde este viernes los ejercicios militares conjuntos Talismán Sabre 2023, en medio de su rivalidad con China en la región del Indo-Pacífico. Se trata de los simulacros más grandes desde la primera edición de estas maniobras que se han celebrado cada 2 años a partir de 2005. Australia tenía mucha relación comercial con China, pero parece que Estados Unidos está intentando separar todo eso también. La cita militar se prolongará a lo largo de 2 semanas e involucrará a más de 30.000 efectivos procedentes de un total de 13 naciones.
Así, aparte de las fuerzas estadounidenses y australianas, participan soldados de Canadá, Francia, Alemania, Indonesia, Japón, Nueva Zelanda, Papúa, Nueva Guinea, Corea del Sur, Tonga, el Reino Unido y Fiji. Parece como que todo este tipo de maniobras militares conjuntas es más como para mantener una relación unida, como para que quede claro que hay un grupo, que estos países no piensen ni por un momento en cambiar de bando o de hacer negocios o con el enemigo, ¿no? Es como dejar claro que hay un enemigo, ¿no? Y juntarse y unirse, y es como, bueno, hacer equipo, digamos, ¿no? Sí, sí. Es muy común que en muchas de estas reuniones haya a veces atentados de falsa bandera y muchas cosas también por el estilo. Rusia rechaza las acusaciones sobre la destrucción de una catedral ortodoxa en Odessa. Aquí vemos una región ucraniana, Odessa, que está en centro de conflicto también. Una catedral y hay acusaciones, que fuiste tú, no, que yo no fui. Bueno, ya a ver lo que pasa ahí, quién ha sido. El Papa, muerte y destrucción en Odessa, recemos por la paz. Llega a Corea del Sur el segundo submarino estadounidense en medio de las tensiones con Pyongyang. Vemos que la zona también de Corea del Norte se está calentando en gran manera. Vemos ya el conflicto de Rusia ya ha empezado, vemos la cuestión de China y Taiwán, y ahora vamos un poco más allá todavía y vemos ya la parte de Corea, Corea del Sur, Japón. Bueno, ya no podemos ir más allá, es todo Oriente. Bolivia firma un acuerdo de defensa con Irán y enciende las alarmas en la región. Vamos a leer abajo, dice, desde el país vecino Argentina, la comunidad judía manifestó su preocupación por el acuerdo. Recordemos, los argentinos lo tenemos muy presente, que en la década del 90, años 92, 94, hubo una serie de atentados muy fuertes contra la comunidad judía, primero contra la embajada, luego contra la mutua, la AMIA. En Argentina, en Buenos Aires, murieron muchas personas y siempre se habló, nunca se llegó a resolver nada, a aclarar nada. Ha habido, inclusive en el proceso, hubo muertes, bueno, de todo. Pero siempre se habló, yo no digo que sea o que no, pero se habló de la influencia iraní, del tema iraní en la cuestión. ¿Será o no será? Bueno, yo no lo sé. Pero ahí vemos la comunidad judía ya pone la voz de alarma de que ahí al lado, en Bolivia, el país esté haciendo lazos con Irán. Claro, y también ¿qué pasa en Argentina? ¿De qué lado se está posicionando Argentina? Pues en el fondo del lado de Irán. Y hay una comunidad, en Argentina hay una comunidad judía pues muy fuerte. Queman un Corán en Dinamarca frente a la embajada de Irak, otra vez, ahora Dinamarca, ahí al ladito, los países nórdicos, donde se está pasando todo este tema, donde está en pugna la libertad de expresión, pero con unas consecuencias tremendas a nivel político, a nivel religioso. Bueno, esto repercute en todas partes del mundo. Me parecía que eran países, bueno, toda la zona norte, países muy civilizados, muy tranquilos, no había problemas. Muy tolerantes, ¿no? Muy tolerantes, y resulta que de repente está empezando a quemar Coranes. Es evidente que hay algo ahí que está resurgiendo, se están moviendo cosas para que se genere también conflicto en esas zonas, que además están cercanas, limítrofes con la frontera rusa. Sí, bueno, no sé si recuerdan muchos hace unos años, en un encuentro político de izquierda, un joven de más de ultraderecha en Noruega que en una isla que con fusiles, con ametralladoras mató, no sé si a 80 personas, 70 jóvenes. Es decir, están surgiendo también estos grupos de ultraderecha por la cuestión islámica. Y también van contra la izquierda porque dicen que están aliados con el Islam. Bueno, realmente el conflicto servido en cada lugar del mundo. El Pentágono confirma la asignación de otros $400 millones en ayuda militar a Ucrania. Esto es realmente un agujero negro imparable. Fijémonos que la anterior era el 19 de julio, ahora estamos al 25 de julio. Sí. En esta noticia, son 6 días. Es uno por semana. Cada semana sí. Cientos de millones, ¿no? Sí, esto es brutal. Y claro, esto está generando, ya se está llegando, como siempre, la paciencia se agota, la copa rebalsa y la sociedad norteamericana, bueno, está sintiendo cada vez más esto. Esto le está ayudando a la campaña de Donald Trump, sin ningún lugar a duda. Luego veremos una noticia sobre Trump, las declaraciones que hace al respecto, es interesante. Exactamente. Realmente, si hay alguien que le está preparando el terreno a Donald Trump, se llama Joe Biden. Nueva quema del Corán. Incendian un ejemplar frente a la embajada egipcia de Copenhague. Claro, esto ya ahora es un efecto dominó.
porque como empieza a ponerse en juego la libertad de expresión, que es mucho lo que pasa aquí, entonces va más gente hacia, yo lo voy a hacer porque no nos van a dar el brazo a torcer los de allá, los islámicos en este caso. Pero vimos como también hubo el tema con judíos, con Biblias. Esto es una ensalada que aquí, ¿quién va a quedar? Casa ruso Su-35, Dania Dron MQ-9 estadounidense en Siria. Siria sigue. Ya sabemos el plan de Estados Unidos en la época ya de Bill Clinton, antes de los atentados. Esa serie donde Estados Unidos ya tenía que, Víctor lo presentó hace muchos años, es una noticia ya que tiene mucho tiempo, cómo ya Estados Unidos se tenía que comportar como un imperio firmado por cantidad de gente, de grandes intelectuales, de grandes eminencias de muchos campos, y habían que caer muchos países, muchos ya han caído del Oriente Medio y otros tenían que caer. Siria, Irán, estos todavía no han caído. En Siria está el conflicto, en Irán todavía no, pero llegará. Putin, Rusia está dispuesta a contribuir a que África se convierta en un socio clave en el nuevo mundo multipolar. Vemos el interés claro de Rusia y China por África, un país con unos recursos naturales gigantescos. Yo también recuerdo hace muchos años, en los años 90, siempre me interesó mucho la política internacional y leía un artículo de cómo en Estados Unidos a veces los imperios, y esto ha pasado, a veces tienen que seleccionar. Llega un momento que, aunque quieran abarcarlo todo, no pueden y tienen que, como diciendo, ahora vamos a tener que dejar un poco esta zona porque tenemos que ocuparnos de esta, porque no podemos con todo. Y decían cómo se había dejado África un poco ya a la deriva. Y China ha puesto su pie, no solo uno, sino dos, y Rusia también. Robert F. Kennedy Jr., lo estamos viendo ya ahora continuamente. Occidente torpedeó la paz en Ucrania porque queremos la guerra con Rusia. Más allá de lo que realmente sea este hombre, claro, hay un momento que es muy fácil decir las verdades. Hay momentos que es muy fácil decir las verdades y está diciendo muchas verdades. ¿Qué va por atrás? Hay mucho por atrás también de este hombre. Pensemos, QAnon, aquí vemos un poco el artículo, el que lo quiera leer siempre son muy interesantes, pero este hombre ahora ya haciendo campaña también, supuestamente dice un 16 de apoyo en el Partido Demócrata, es decir, Biden iría por el frente, pero también, digamos, es una línea muy contraria a la de Joe Biden y al de la línea dominante del Partido Demócrata. Es como un subgrupo más profundo del Partido Demócrata. Pensemos que el Partido Demócrata es el partido más antiguo de Estados Unidos y era muy diferente. Era un partido inclusive que iba muy con el tema de la moral y todo. Hay mucha gente cristiana también es y era demócrata, pero muchos se están desencantando. Fijaros en la declaración de abajo, dice Rusia no va a perder esta guerra. Rusia no puede permitírselo. Sería como si nosotros perdiéramos una guerra contra México, ¿no? Realmente son declaraciones muy gráficas, quizás también populistas en el sentido, ¿no? Pero que, claro, calan en la gente. Claro, es que pensemos, ¿no? Sabemos que tenemos muchos hermanos mexicanos y ¿alguien se imagina a Estados Unidos perder una guerra con México? Quizás, a lo mejor no la gane, pero difícilmente la pierda. A eso voy, ¿no? Claro, mira Vietnam, pero con México Estados Unidos jamás lo entregaría. Es decir, México es así y todos los mexicanos lo saben. Jamás Estados Unidos va a permitir que México esté de otro lado. Antes lo arrasaría entero. De Vietnam no estaba en su frontera. Exactamente, exactamente. Sí. Polonia advierte de que hay que prepararse para un posible ataque del grupo Wagner. Aquí se está calentando desde la llegada de Wagner a Bielorrusia, Polonia ya calentando también el avispero. Aquí vemos la noticia. Seguimos. Al menos 6 muertos y varios heridos tras la explosión de un coche bomba en la capital de Siria. Lo de Siria es también de no acabar. Facciones, metido la OTAN, Israel que bombardea, Rusia por otro lado, terrorismos, y obviamente el régimen también de Al-Assad con mano dura y que parecía que iba a caer y no ha caído. Estados Unidos anuncia un importante paquete de ayuda militar para Taiwán. Aquí vemos que ya no solo es Ucrania, ya se va preparando un terreno que ¿acabará como lo de Ucrania? Ya veremos. Es que todo esto tiene que ser una inversión de Estados Unidos. Es que lo tienen que ver como una inversión, si no es imposible. Tienen que ver como una inversión en una guerra. Yo envío dinero, envío armamento para que luego se gaste ese armamento y se produzca más armamento y se venda más armamento, porque si no, no tiene sentido. Aquí hay, se puede ver y para muchos es difícil prever que de aquí a no mucho Taiwán será parte de China. Pero es como diciendo Estados Unidos, pero te va a costar, ¿no?
te va a costar sangre. El Consejo de Seguridad de la ONU insta a liberar inmediatamente al presidente Níger. Aquí volvemos a África, el famoso golpe de Estado, y aquí vemos ya facciones, grupos que empiezan a ponerse en contra del régimen este que ha hecho el golpe para que se libere al antiguo presidente. ¿Qué pasa? Estaba más del lado occidental, y esto es lo que está pasando en África. Hay ya grupos, inclusive dentro de las órdenes de poder militares, que ya no quieren saber nada con los que están, digamos, a favor de Estados Unidos. Quieren ir del otro lado y se van a sacar del medio a quien sea. No, y pensemos que las centrales nucleares francesas dependen de esto también. Ya, no sí, reciben uranio, entonces esto tienen que arreglarlo lo antes posible. Sí, hay algo que se llama la France-Afrique, que son las antiguas colonias, fue algo que se hizo en el siglo pasado, en la época de Charles de Gaulle, donde de alguna manera se configuró ese colonialismo francés, pero hay quien dice que muchos de los grandes planes sociales y de la vida buena de Francia tiene que ver con lo que sigue recibiendo de la France-Afrique, de sus antiguas colonias o antiguas entre comillas. Estados Unidos destina $345 millones en apoyo militar a Taiwán, provocando el descontento de China. Aquí vemos, ya empieza a ser un continuo ahora a través más dinero, ya no solo a Ucrania, sino a Taiwán, pero también más dinero. ¿Hasta dónde podrán resistir los americanos? China advierte de que el rearme de Japón pone en riesgo la paz en Asia. Bueno, aquí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Japón perdió la guerra, digamos, estuvo en el bando perdedor de la guerra de aquella guerra, Segunda Guerra Mundial. Hay convenios hasta dónde se pueden rearmar, lo mismo pasa con Alemania. Alemania básicamente es un país ocupado, él perdió la guerra. ¿Se deja rearmar hasta dónde? Bueno, ahora se está rearmando Japón y eso ya a China no le gusta porque estaba como que, bueno, Japón se rearma hasta ahí, pero no se rearma, digamos. Ahora como que Estados Unidos da luz verde al rearme de Japón y esto se empieza a calentar con China, porque en la Segunda Guerra Mundial, justo antes, en los comienzos, es que Japón entró a China y conquistó muchísimo territorio. Luego perdió y tuvo que salir, pero a China le costó muchísimo el tema de Japón. Eso lo saben y lo tienen muy presente. Putin, Rusia está lista para una confrontación contra la OTAN. Bueno, con la OTAN. Declaraciones ya muy contundentes. China comenta la decisión de Estados Unidos de proporcionar a Taiwán un importante paquete de ayuda militar. Aquí vemos ya China tomando medidas y, bueno, haciendo su estrategia también. No, y dice, mira, dice el suministro de ayuda militar a la isla no sacudirá nuestra firme voluntad de realizar la reunificación de nuestra patria. Ellos tampoco van a ceder a Taiwán, ¿no? Claro, ya lo lograron con Hong Kong de manera pacífica. Y ahora, obviamente, van por Taiwán. Y vemos cómo había países hasta que eran muy poquitos los países que reconocían o reconocen a Taiwán, son muy poquitos, pero algunos de ellos, como Honduras, ya lo vimos que ya dijo, no, China, yo voy contigo, ya Taiwán para mí ya no es más nación independiente. Bueno, Rusia denuncia en la ONU la persecución masiva de la Iglesia Ortodoxa ucraniana por parte de Kiev. ¿Tomará medidas la ONU? ¿Dirá algo? ¿O le entrará por un oído y le saldrá por el otro? Pues creo que es fácil advertirlo. Al menos 40 muertos en un atentado suicida durante un acto del principal partido islamista de Pakistán. Bueno, vemos desde que estamos con esto de Rusia, de China y Taiwán, quizás ya había quedado un poco relegado esta cuestión también de nunca acabar, que es esas guerras fratricidas, ¿no?, internas entre los mismos musulmanes, entre chiitas, sunitas especialmente, y atentados y decenas de muertos también entre ellos. China, que está tratando de alguna manera de unirlos a todos. ¿Se unirán todos estos? ¿Quedarán como un bloque? Bueno, hay cosas que quizás nunca se olvidan, hay rencores que nunca se olvidan, pero quizás por un tiempo pueda ir a una. Y parece lo que, bueno, o parece que puede ir por ahí. Rusia amenaza con usar armas nucleares si Kiev gana terreno. No habrá otra solución. Si Ucrania empieza a entrar en Rusia y a ganar terreno en esa famosa ofensiva, pues Rusia empieza a amenazar con armas nucleares. Sí, empezarán con las tácticas, las de menor escala, pero ya es pasar a otro nivel. Pensemos que aquí solo se usaron 2 y fue hace mucho tiempo. A partir de ahí, no. Aquí el que quiere leer el artículo.
Al menos 5 muertos en un ataque del Estado Islámico contra un convoy militar en Siria. Aquí vemos que parecía que estaba totalmente perdido, derrotado el ataque islámico en Siria, pero no. Siguen ahí. Rusia dice que está dispuesta a mejorar las capacidades de combate de Argelia. Ya lo veíamos, el tema de Argelia, aquí, enfrente de España y de Francia, enemistado con Marruecos, Marruecos con Occidente, Argelia con Rusia. Vemos cómo hay tantas fronteras en todos los continentes que son fronteras ya rojas, calientes, con potencialmente conflicto armado. Rusia está dispuesta a ayudar a mejorar las capacidades de combate de las Fuerzas Armadas de Argelia, afirmó este martes el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, en el marco de una reunión con el jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional Popular Argelino, Said Chengriha. Pensemos Argelia, el tema del gas, otro país con grandes recursos en este tema, en esta cuestión. Nos interesa el liderazgo de Argelia en el refuerzo de la seguridad regional y la estabilidad en el norte de África, destacó Shoigu, agregando que Moscú y Argel se comprometen a llevar a cabo una política exterior independiente y a defender sus intereses nacionales a pesar de la presión sin precedentes de Occidente. Polonia refuerza su frontera tras una invasión aérea por parte de Bielorrusia. Bueno, aquí dicen que Bielorrusia ya se ha metido en su terreno. Veremos cómo va esto. La Armada rusa despliega su escudo oceánico en el mar Báltico con más de 30 buques y 6.000 efectivos. Vemos que más allá del tema directamente con Ucrania, entre Rusia y Ucrania, todo se va desplegando alrededor, por todos lados, y todos preparándose a ver quién ataca primero, pero es un conflicto inminente. ¿Ellos conocen la profecía? Bueno, algunos quizás sí, algo, otros no, ninguno de ellos la sigue. Veremos si alguno por ahí metido. Sabemos que hay caudillos, como dice el lenguaje, dentro de la política que mira, que Dios los usa, pero sepan o no, van cumpliendo la profecía. Y eso es indudable. Sabemos que habrá conflicto, irá más, habrá momentos más fuertes que otros, pero en la consumación de todo, cuando se desate toda la guerra nuclear total, eso es para el 2031, justo y cuando viene Cristo. Bruselas advierte, el veto ruso al grano ucraniano agrava aún más la crisis alimentaria mundial. Bueno, Europa haciendo, la Comunidad Europea, Europa haciendo su propaganda también política, echando las culpas a otro y no queriendo tampoco reconocer cómo ellos, como en Europa, los propios dirigentes están echando a Europa al propio suicidio. Y en todo caso, más hambre y más problemas para toda la gente que quiere al menos alimentarse. Sí. Taiwán asegura que un conflicto con China tendría resultados desastrosos para el mundo. Bueno, eso no creo que se equivoquen. Por supuesto que no. El presidente depuesto de Níger advierte en un periódico estadounidense, la región podría caer bajo la influencia rusa. Eso es lo que estamos viendo. Pero eso es lo que quieren realmente en África. Hay una mayoría indudable en muchos sectores de poder del pueblo, que es lo que quieren. De alguna manera es lo que quieren. Quizás no quieran estar dominados, pero quieren estar de ese lado. No quieren ya estar del lado de Estados Unidos. Entonces esto se plantea en Europa como un peligro, pero para muchos países ya el peligro es la OTAN, no son los otros. Dice el presidente de Níger, Mohamed Bazoum, pronuncia un discurso durante la sesión inaugural de la cumbre del nuevo pacto financiero global en el Palais Brongniart de París del 22 de junio del 2023. Dice el presidente depuesto de Níger, Mohamed Bazoum, no sé realmente cómo se pronuncia, que desde la semana pasada se encuentra retenido mientras su país sufre un intento de golpe de Estado, ha advertido este jueves en una columna en el periódico The Washington Post. Sabemos qué línea es The Washington Post, digamos, es la línea quizás, por así decirle, más progresista, que si prospera el golpe, toda la región podría caer bajo la influencia rusa. Con una invitación abierta de los conspiradores y sus aliados regionales, toda la región central del Sahel podría caer bajo la influencia rusa a través del Grupo Wagner. El Grupo Wagner está muy metido también en África de hace mucho tiempo y es más, para Occidente ha sido hasta necesario para contener bastante el tema del islamismo radical.
Por eso estaba un poco callado con la parte del grupo Wagner, porque ellos estaban guerreando contra los terroristas. Bueno, ahora ya se lo pone ahí sobre la mesa para llevarlo también al terreno que a Occidente le interesa en su propaganda. Cuyo terrorismo brutal se ha visto claramente en Ucrania, ha escrito Bazum. Ya vemos claramente el presidente depuesto de qué línea está y de qué lado está. Y entonces, ¿por qué lo han depuesto? En el artículo publicado durante la tarde del jueves, el mandatario ha pedido a Estados Unidos y a la comunidad internacional apoyar a su gobierno en este momento trascendental. ¿Qué está diciendo? Prácticamente que intervengan. También ha criticado a los vecinos Mali y Burkina Faso por apoyar el golpe ilegal y los acusó de emplear a mercenarios de Wagner a expensas de la dignidad y los derechos de sus ciudadanos. Vemos que las cosas sean más allá de, porque aquí vemos que últimamente cada vez menos se respeta la legalidad, eso es indiscutible de parte de quien sea. Pero lo que es importante para nosotros, lo que dice la profecía, los bloques se están armando. Las naciones están tomando ya sus decisiones finales de quién, de qué lado van a estar en los acontecimientos, en el gran escenario final de la humanidad. Y fijémonos que todo es alrededor de las fronteras europeas. Tenemos el este de Europa con Rusia, pero es que ahí estamos hablando del sur de Europa. Es el norte de África. Exacto. O sea, que está rodeando a Europa. Es por eso, fijaros como la profecía, todo está alrededor de Europa. Y en Europa, ¿qué tenemos? El Vaticano. Y algo va a pasar con el Vaticano en poco tiempo. Sí, esta región fue alguna vez el Imperio Romano. Luego de la caída de la Roma occidental fue quedando en manos de la Roma oriental, pero este era el Imperio Romano, esta era Roma. Por eso lo que dice Ángel, de alguna manera es como si fuera una extensión de Europa también, en cierto sentido, ¿no? Si ponemos Europa como también esa Roma de la antigüedad. Bazum ha hecho además una apasionada defensa de su gobierno hasta ahora y remarcó que el país es más seguro que en los últimos 15 años. Dice, Biden pide la liberación de este hombre. Este jueves, cuando se celebra el Día de la Independencia de Níger, el presidente estadounidense Joe Biden ha lanzado un mensaje pidiendo la liberación inmediata de Bazum y urgiendo a preservar la democracia ganada con tanto esfuerzo en el país. El mandatario estadounidense, sin embargo, ha evitado referirse a lo que está sucediendo como un golpe de Estado. Bueno, van haciendo también diplomacia de acuerdo a la situación. Una postura defendida el miércoles por el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, que considera que la situación se puede revertir con la vuelta al poder de Bazum. Ahora parece difícil que esto pase. También el miércoles, Washington ordenó la salida del personal no esencial de su embajada en Niamey, capital de Níger, que ha suspendido sus servicios rutinarios para solo tramitar asistencia de emergencia a ciudadanos estadounidenses en el país. Actualmente Estados Unidos tiene en Níger unos 1.100 soldados dedicados a tareas antiterroristas, vigilancia y de inteligencia, en cooperación con las fuerzas nigerianas, y por el momento no ha dado señales de que vaya a replegar a esos militares del país. Vemos algo, ya había bases militares de Estados Unidos. Y vemos que ante un eventual conflicto nuclear es importante tener el control de las fuentes de uranio. O sea, que aquí también hay una pugna por los dos bloques por las fuentes de uranio de Níger. Hablamos de un país libre, un país democrático, pero que tiene bases extranjeras. ¿Se puede decir que eso es así? ¿Estados Unidos tiene que tener bases extranjeras? Algunos dicen, no, tiene que tenerlas. Buenos, lean a los padres fundadores de Estados Unidos, qué pensaban con respecto a esto. Y obviamente que decían claramente que Estados Unidos no tenía que intervenir en esas cuestiones extranjeras ni tener bases militares. Ellos tenían muy claro que tenían que tener relaciones bien comerciales, pero no tenían que andar metiéndose en estas cosas. Y esos hombres realmente sabían lo que decían. Y son los hombres que han erigido una gran nación. Hoy esa nación se está yendo a la ruina. No tendría que tener. Ningún país que se dice libre va a tener bases extranjeras, militares de otro país en su suelo. Expertos sobre la situación en Níger. Estamos a las puertas de una guerra mundial en África. Vaya, vemos que esto no es solo en Europa, no es solo a Asia, ya que Taiwán, no es solo en América Latina con lo que se prevé, es también en África. Dice, la CEDEAO no descartó el uso de la fuerza contra la Junta Militar Nigerina si en una semana no devuelve el poder al depuesto presidente Mohamed Bazoum. Vamos a ver quiénes son ellos. Las demandas realizadas la semana pasada a la Junta Militar de Níger por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, aquí vemos una Comunidad Económica de Estados de África Occidental, tras el golpe de Estado, podrían
desencadenar en un conflicto más amplio, dijo este jueves el escritor y presidente del Instituto Africano para la Libertad, Franklin Nyamsi, en declaraciones a RT. Esto es un medio ruso, RT. Los principios principales de la CEDAW hablan sobre la hermandad, solidaridad y relaciones pacíficas entre los países miembros, por lo que la organización está actuando fuera de su mandato y sus decisiones son ilegítimas, como diciendo se está pasando y está metiéndose en el terreno que no le toca, y muy peligrosas para la región, opinó Nyamsi. El bloque de África Occidental no descartó el uso de la fuerza contra la junta militar nigerina si en una semana no devuelve al poder al depuesto presidente Mohamed Bazoum, y también impuso sanciones financieras al país. Nyamsi asegura que la CEDAW trabaja para intereses extranjeros, imperialistas y neocolonialistas. Es decir, ¿para quién? Para la OTAN, digamos, ¿no? Para Occidente. Ya que está dirigido por dictadores responsables de muchos golpes de Estado en la región. ¿Mienten esto? Quienes permanentemente aceptan las decisiones de los poderes políticos europeos y estadounidenses, así como las resoluciones de la OTAN, por lo que no representa al pueblo africano. Claro, esto es una noticia en medio ruso, obviamente. Según el escritor, los países miembros de la CEDAW sufren de una falta de sabiduría, ya que sus decisiones han llevado la situación a las puertas de una guerra mundial en África. Pues en caso de emprender acciones militares contra Niamey, es decir, la capital de Níger, podría provocar un enfrentamiento mucho más grande con sus aliados. Aquí todos los países están, cosa que pasa en cualquier lado, todo el mundo se involucra. Una intervención militar sería una declaración de guerra no solo contra Níger, sino también contra Mali, Burkina Faso y potencialmente Guinea. Estos tres países han dicho claramente que están en contra de que se repita lo que pasó con Libia en 2011, recordó Nyamsi. No hay confianza en la coalición de la OTAN sobre una seria lucha contra el terrorismo después de haber destruido Libia y matar a Muammar Gaddafi, agregó. ¿Qué planes tenía Gaddafi? Él quería, fue el que empezó a gestar una unión africana. Él quería estar al frente de una África unida. Al final no pudo, ya sabemos cómo terminó. Intensificación del conflicto a escala mundial. El escritor argumenta que en caso de que la situación se agudice, las dos facciones de la CEDAW, es decir, vemos que hay división, no todos en esta organización están del lado de Occidente. Una a favor de la OTAN y otra panafricana, digamos la línea antigua de Gaddafi, no solo lucharían entre sí, sino que buscarían apoyo de sus aliados de otras regiones, es decir, la OTAN y Rusia y China. Lo que podría provocar un enfrentamiento entre las potencias de la OTAN con Rusia y China. Ahí lo vemos. Seguimos. De acuerdo con el presidente del Instituto Africano para la Libertad, el continente se encuentra en una situación tan inestable por la presencia de las bases estadounidenses en Níger y por el hecho de que muchas de las armas occidentales enviadas a Ucrania hayan acabado en África Occidental. También en México, y se está armando a todos los lugares de conflicto, a ambas facciones se lo está armando con todo lo que se está enviando a Ucrania. Por eso no es solo Ucrania. Por eso se gasta tanto dinero, porque se está yendo por algo mucho más amplio a nivel mundial. Empezar a armar a todos los grupos posibles. Es increíble que la CEDAW se implique en un nuevo ataque creado por la OTAN en contra de los intereses africanos, solo porque la oligarquía capitalista a la cabeza de la OTAN tiene muchas intenciones de mantener su mano sobre los maravillosos recursos naturales de África, denunció el experto. Estamos en una situación peligrosa para todo el mundo. Si no utilizamos la negociación, si no buscamos un consenso, si no respetamos el derecho internacional para los países poderosos y los menos poderosos, vamos al colapso de toda la humanidad, aseveró. Es que realmente es impresionante lo que está pasando. Jefe de la ONU, vuelven a sonar los tambores de la guerra nuclear. Bueno, son esos titulares que sí, retumban como un tambor, ¿no? Es decir, impactan. El relato es muy importante. Londres teme que Irán intensifique sus actividades en el Reino Unido. Esto es el 6 de agosto. Esto fue lo que pasó y por eso los que recuerdan cuando comentamos las experiencias en Londres y cuando nos sacaron a todo el mundo del el Museo Británico, pensábamos que podía tener que ver con esto. Al final parece que no, pero ya hay una alerta por el tema de Irán con respecto al Reino Unido. Trump insiste en que es capaz de evitar la Tercera Guerra Mundial. Aquí vemos a alguien que viene como un superhéroe a salvar el mundo. Y muchos, y cristianos, y hasta judíos lo creen.
El expresidente, bueno, vamos a leer todo aquí también. El político subrayó que si gana las elecciones de 2024 lograría un acuerdo de paz para el conflicto en Ucrania antes de haber llegado siquiera al despacho Oval de la Casa Blanca. Es decir, antes de sentarse a mandar ya lo habría solucionado. Bueno, se va a sentar solo para celebrarlo entonces. Ya sabemos la manera de ser de Trump, pero a muchos gusta. El expresidente de Trump, Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este viernes en un evento organizado por el Partido Republicano que él es capaz de evitar la Tercera Guerra Mundial. El político subrayó que de ser elegido presidente en los comicios de 2024, lograría un acuerdo de paz para el conflicto en Ucrania antes de haber llegado siquiera al despacho Oval de la Casa Blanca. Según Trump, la guerra terminaría muy rápido. Soy el único candidato que puede hacer esta promesa. Es decir, aquí no hay ni demócrata ni republicano otro que puede cumplirlo. Él claramente, bueno, va por todas y bueno, es lo que le funciona. Es lo que le funciona. Él se pone en un papel de que hay cosas que solo él las puede lograr. Dijo el exmandatario durante su intervención en el evento celebrado en Montgomery, estado de Alabama. Evitaré la Tercera Guerra Mundial, afirmó el político republicano, agregando que el mundo está mucho más cerca de un conflicto mundial de lo que muchos creen. Bueno, quizás llegue, quizás por un tiempo, pero esa guerra está y seguirá. Puede haber una aparente paz, la habrá aparentemente, pero aquí nadie la evitará. Eso sería una guerra como ninguna otra, debido a las armas nucleares, advirtió. Bueno, esto es verdad, por supuesto. No es la primera vez que Trump declara que si gana las elecciones en 2024 pondría fin al conflicto en Ucrania. Le diría al presidente ucraniano Vladimir Zelensky, ya basta, tienes que hacer un trato. Le diría al mandatario de Rusia, Vladimir Putin, si no haces un trato, le vamos a dar mucho a Kiev. Vamos a darle más de lo que han recibido, si es necesario. Haré el trato en un día, dijo semanas atrás. Pero fijémonos en qué se basa la promesa, ¿eh? La promesa se basa en una amenaza directa a Putin. O sea, como viendo todo lo que está pasando ahora, que básicamente son amenazas y amenazas constantes de Estados Unidos, de Europa, sobre todo de Europa, además muy flagrantes, contra Putin, diciendo que irán hasta el final y todo. Y resulta que va a hacer allí lo mismo que han estado haciendo hasta ahora, ¿no? Es una amenaza directa a Putin de que vamos a llenar de armas Kiev. Claro, es que eso es básicamente poner el conflicto en una situación aún más roja de lo que ahora está. Sí. Él tiene un discurso de mucha seguridad, no habla intentaremos, no, yo lo haré y en un día. Y mucha gente quiere eso, dice, bueno, necesitamos a alguien fuerte, con decisión y que sepa lo que quiere. Trump está dando por lo menos esa apariencia y le funciona. Siria repele un ataque aéreo israelí contra Damasco que deja varios soldados muertos. Esto estamos viendo mucho también. Israel sigue atacando Siria. 4 soldados sirios han muerto y otros 4 han resultado heridos tras el ataque aéreo israelí contra objetivos en las inmediaciones de Damasco, reporta Sana. Cerca de la capital siria se han escuchado explosiones. A veces no nos damos cuenta lo que es esto, pero estamos viendo el ejército israelí atacando al ejército sirio. Esto es una guerra. Claro, no declarada oficialmente, no puesta sobre el papel, pero es una guerra. Y en algún momento irá más. China. Estados Unidos apoya la violación por parte de Filipinas de la soberanía de Pekín en el mar de la China Meridional. Aquí vemos algo que también está pasando con Filipinas, que parece que se va decantando por el lado occidental, en contra de China. Y está, bueno, ahí, claro, muy cerca. Recordemos que hemos visto hace poco que Filipinas se había reunido con el Papa también. También. Pero bueno, esto siempre hay que tomarlo porque todos se reúnen con el Papa. Estados Unidos despliega 4 destructores por el patrullaje naval conjunto de Rusia y China en el Pacífico. Aquí otra vez vemos la cuestión ahí en la parte del Pacífico, cómo de alguna manera ya se hablaba desde hace mucho tiempo que el eje del mundo iba a pasar del Atlántico al Pacífico. Biden firma el primer acuerdo de iniciativa comercial del siglo XXI entre Estados Unidos y Taiwán. Al mismo tiempo le dan dinero, acuerdos comerciales. Putin mantiene una conversación telefónica con el presidente de Sudáfrica. Bueno, esto está claro porque son BRICS. Estos son aliados fuertes, son BRICS. Sudáfrica es la S final de BRICS.
Un aliado de Estados Unidos busca ocupar permanentemente una zona disputada en el mar de la China Meridional, denuncia Pekín. Aquí vemos otra vez el tema de Filipinas, a ese se refiere el aliado de Estados Unidos, que busca, bueno, van ocupando territorios claves. Vamos al Vaticano, el Papa, confiemos Ucrania a Edith Stein para que recupere pronto la paz. Veremos a qué se refiere el Papa. Bueno, no lo vamos a leer, pero vemos una monja que era judía, que se convirtió al catolicismo, murió en un campo de concentración nazi y ahora a ella se elevan, bueno, la esperanza, la confiamos a esta mujer que estará, según ellos, intercediendo ante Dios en el cielo, y ahí está la esperanza del Papa, en los muertos. La intercesión de Edith Stein, el don inestimable de la paz, renovar el compromiso de cuidar la creación. Rusia alerta de que la compra de armas de Polonia y el despliegue de tropas en Finlandia amenaza su seguridad. Vemos como Finlandia, otro que ya está ingresando en la OTAN, otro aparte de Rusia que Turquía no quería y estaba claro, luego llegó una serie de desgracias, digamos, naturales, Dios sabrá, yo no puedo afirmar ni una cosa ni la otra, pero gracias a eso, por así decir, o en coincidencia con ese momento, pues Turquía ha ablandado y ya Finlandia y también Rusia van hacia la OTAN. Respecto de la noticia anterior, quizás sería interesante remarcar que está, digamos, poniendo la paz a los pies del espiritismo, o sea, le pide al espiritismo, o sea, llama al espiritismo para la paz. Exactamente. A que intervengan los muertos para poner la paz ahí, ¿no? Sí. Lo mismo sería con la Virgen, pero como es un caso concreto de una monja concreta, ya es que ya no es solo la Virgen, ya son todas las personas que han muerto y que pueden ayudarnos, ¿no? Es realmente impresionante. Sí, a todo el ejército de los demonios para la paz del mundo. Taiwán detecta 11 aviones y 5 buques chinos cerca de sus costas. Ya vemos todas las maniobras y todo ahí, bueno, unos y otros probándose, ¿no? Es que recordemos que en esas mismas costas estaban también haciendo maniobras Estados Unidos con ellos, o sea que ahí están juntándose todos, tirándose bombas de prueba. ¿Qué va a pasar ahí? Una vez cae una bomba en un lado que no toca y se ha liado todo, ¿no? Sí, se te sale un poquito más lejos de lo que pensabas y se armó, exactamente. Shoigu, las amenazas a la seguridad de Rusia requieren una respuesta oportuna y adecuada. ¿Quién es? El ministro de Defensa ruso, es decir, el que está al mando, por así decir, del ejército a nivel político. Biden declara emergencia nacional y anuncia restricciones a la inversión de Estados Unidos en el sector tecnológico chino. Emergencia nacional y restricciones a la inversión de Estados Unidos en el sector tecnológico chino. Hay muchas inversiones de Estados Unidos en este sector en China. Es decir, hay gente que dice que es prácticamente imposible empezar a romper la cantidad de lazos, especialmente económicos, que hay entre Estados Unidos y China. Bueno, ya veremos qué pasa con esto. Kim, hablamos de Corea del Norte, Kim Jong-un, ordena a las fuerzas norcoreanas reforzar los preparativos para una respuesta militar de carácter ofensivo. Bueno, este país, ya lo decíamos, sobrevive a base de sus amenazas, pero claro, son amenazas que puede cumplir, tiene armas nucleares. La CEDAW ordena desplegar una fuerza de reserva contra la Junta Militar de Níger. Veamos este grupo de esta organización económica de la África Occidental, que depende de Estados Unidos, que, bueno, ahora haciendo sus maniobras para intentar revertir el golpe de Estado. Polonia despliega 10.000 soldados en la frontera con Bielorrusia. Esto es un punto. Aquí Bielorrusia y Polonia está calentándose la frontera. Hace un tiempo, cuando Víctor todavía presentaba estas noticias, leímos que Polonia ya decía que iba a haber guerra, que estaba haciendo una inversión tremenda en tema militar y que ya estaban claros que iban a ir a la guerra. Con Rusia inclusive decían. Bueno, Bielorrusia es casi una extensión de Rusia. Es interesante notar que, bueno, supongo que os habéis dado cuenta, que todas las noticias que estamos pasando no están ordenadas por temas, sino que están ordenadas cronológicamente. Y eso nos da una idea cuando vemos la conferencia del proceso, del progreso que ha ido llevando todos los acontecimientos. Y vemos como hay una línea en la cual siempre hay un calentamiento y el círculo se va cerrando y es algo impresionante verlo de esta manera. Sí, sin ningún lugar a duda. Es realmente impresionante porque no estamos hablando de, bueno, mira, son noticias de 10 años. No, son de un mes. Un mes y un poco más, quizás. Y es
tremendo, es decir, es tremendo. El que quiera decir, esto siempre fue igual, por favor, que se deje de engañar a sí mismo y deje de intentar engañar a los demás. Esto es imposible ya sostener ese tipo de relato. Bueno, una cosa, sabemos que son largas, que hemos hecho conferencias muy largas, esta también se ha hecho larga, veníamos de mucho tiempo sin presentar noticias, se intentará ya ir más continuo y que no sean tan largas, pero realmente vale la pena. Las cosas, bueno, cuando a veces no se puede, se deja parada, cortada en un tiempo y después se continúa, pero sin duda tenemos que estar al tanto de lo que está pasando, sin duda tenemos que estar al tanto. Y para acabar con todo esto, una reflexión, una cita de Elena White para terminar. Vamos a ver, esta vez recurrimos de nuevo a eventos de los últimos días y bueno, hemos decidido con Javi, ha venido con una preocupación, me decía, creo que tenemos que mostrar algo más dirigido a todo el mundo, al interior de las personas, ¿no? Y hemos buscado una cita que definiera el sentir de todo este proceso que estamos viendo con todas estas noticias, ¿no? ¿Qué nos tiene que hacer reflexionar? Y vamos a leer la cita porque realmente es para que nos pongamos ya las pilas en este sentido, a nivel espiritual también, y miremos dentro de nosotros. Dice, debemos educarnos para estar pensando y explayándonos en las grandes escenas del juicio que están precisamente ante nosotros. Muchas veces las personas piensan, bueno, yo no quiero saber más de desgracias, no quiero saber más de terremotos, de muertes, de lo que está pasando en el mundo porque me deprimo. Bueno, pensemos que todo esto es un momento, son situaciones que nos hacen ver el final, y el final es glorioso, y el final es perfecto. Y todo va a ser, sí, va a haber sufrimiento, va a haber muertes, pero el pueblo de Dios le espera un fin precioso, la eternidad. Y tenemos que explayarnos en todo esto, tenemos que explayarnos en estas escenas del juicio, porque nos alientan a ver que el tiempo se acaba, que nos queda poco tiempo de sufrir. El hecho de mantener nuestra mente en las escenas del gran día de Dios, mantener nuestra mente en esas escenas, cuando todo será revelado, tendrá un efecto ¿sobre qué? Sobre nuestro carácter. O sea, que todo lo que se está presentando, todo lo que está haciendo que nuestras mentes se trasladen al fin, se acerquen a la venida de Cristo, por muy duro que sea, ¿qué hace? Tendrá un efecto sobre nuestro carácter. Eventos de los últimos días, página 38.7. Y ya para acabar, recordaros como siempre que aquí están todas las conferencias, están toda una serie de también documentos que se pueden descargar para poder presentar a familiares y amigos. Tenemos también testimonios, tenemos otras conferencias, ya son muchos años, desde 2006, hay cerca de 3.000. Elegir el tema que queráis, veréis cómo todo está basado en la palabra de Dios, en las noticias de actualidad, en la profecía. Y ya, para acabar, ¿qué más decir? Para nosotros es un privilegio poder presentar todo esto, pero este privilegio solo se consigue a través de vuestras ayudas. Dios provee a través de vosotros. Muchísimas gracias por todo. Que Dios os bendiga. Maranata 2031.